Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, la idea es básicamente comentar gran parte del programa sindical de estos dos grupos anarquistas que nos convocan, digamos, de la Alianza Obrera Espartacus y de la Federación Anarco-Comunista Argentina, la FACA. Y la primera cosa interesante es, yo intentaré ser breve para después dejar lugar a las preguntas y a las intervenciones que me parece van a ser más piolas que nosotros hablemos. La primera cuestión a señalar es ¿por qué resulta una novedad hablar del anarquismo en la década del 30? ¿Por qué resulta una novedad? ¿Por qué es atípico hablar de eso? Y bueno, es justamente esto que decía Martín, ¿no? Del sentido común historiográfico, una suerte de cientistas sociales, historiadores, sociólogos, que han estudiado el anarquismo y que han armado una suerte de verdades autoevidentes, ¿no? Del deber ser anarquista. A mí me interesa tocar dos puntos de ese deber ser anarquista, o del ortodoxo anarquista, o cómo debía ser el anarquismo. El primer punto era que el anarquismo había muerto en el 10, ¿sí? La represión de 1910, después de 1910 había poco que ver del anarquismo. Y lo poquito que había que ver era poco interesante, ¿sí? La segunda verdad autoevidente que sostenía este sentido común historiográfico era que el anarquismo estaba casi exclusivamente, o al menos prioritariamente, dedicado a la cuestión cultural, y que tenía poco que decir de cara al movimiento obrero, ¿sí? Que estaba con las escuelas, con las cuestiones culturales, con la música, con el arte, pero no tenía una política específica hacia el movimiento obrero. Bueno, el caso de Spartacus y de la FACA es interesante justamente por eso, ¿sí? Porque contradicen, van en un sentido opuesto a este sentido común historiográfico. En primer lugar, porque son dos experiencias que vale la pena mostrar en la década del 30, anarquismo en la década del 30. En segundo lugar, porque ambos grupos tienen un programa sindical específico de cara al movimiento obrero. La tercera cuestión, que es de la que voy a hablar específicamente, es que dentro de ese programa sindical, ambos grupos tienen una política específica de organización de los obreros en el lugar de trabajo. Es decir, organizar a los trabajadores en las fábricas, en las empresas, en los talleres directamente. Por eso me parece que es importante rescatar estos dos grupos. Voy a ir por partes, voy a empezar por la FACA, ¿sí? Como casi todos sabemos, la FACA se fundó en 1935. Yo acá tomo la hipótesis de Fernando, absolutamente probada en su libro, que la FACA en realidad nace en 1932, después del Congreso de Rosario, ¿sí? Que eso que se funda en el Congreso de Rosario, que es el Comité Regional de Relaciones Anarquistas, el CRA, que después en el 35 va a devenir en la FACA, en realidad ya es la FACA. El CRA ya es la FACA desde el 32, ya es una organización específica donde sus funciones van mucho más allá de coordinar o de articular cuestiones de los grupos anarquistas, sino que toma políticas específicas de cara al movimiento obrero. Y lo interesante es que ya en el Congreso de Rosario en 1932, antes de fundarse la FACA, ya está la discusión, donde hay muchos personajes anarquistas, incluso los que van a formar parte de Spartacus, como Badaraco o como Domingo Barone, ya se discute que el anarquismo debe militar en los lugares de trabajo. La discusión esa está presente, el anarquismo da cuenta de esa falencia propia que tuvieron en el pasado. ¿Dónde va a hacer esto la FACA? Bueno, la FACA, esto también es una novedad con respecto al anarquismo. La FACA va a postular que de cara al movimiento obrero ya no se debe militar exclusivamente en los sindicatos anarquistas, en los sindicatos ya sean de la FORA o los sindicatos autónomos, sino que se debe militar en esos sindicatos y además en los sindicatos que no están conducidos por anarquistas. Y esto también es una novedad. ¿Cómo debía ser esa organización en el lugar de trabajo, esa militancia del lugar de trabajo que proponía la FACA? Bueno, la proponen de manera clandestina. Eso es un punto muy importante en la FACA. Es decir, proponen organizar el lugar de trabajo, organizar a los obreros, pero de manera clandestina, con objetivos de propaganda y agitación. Pero ellos decían, ¿por qué de manera clandestina? Bueno, porque el Estado los había colocado en esa situación. Porque el anarquismo había sido perseguido, había sido ilegalizado y en consecuencia debían actuar desde esa posición. Rescato este punto porque después voy a comentar algo sobre Spartacus. Ahora, ¿cuáles son los motivos por los cuales deciden efectivamente ir a militar en las empresas directamente? Bueno, el primer gran motivo, dice la FACA, es por el cierre de los locales sindicales, ¿sí? Tradicionalmente el anarquismo había organizado su militancia sindical desde el local sindical. El sindicato, la sociedad de resistencia formada por anarquistas, funcionaba en un local sindical, generalmente en los barrios, ¿sí? En cercanía de algunas empresas, pero en un local sindical. Ante este contexto represivo que comentaba Martín y el cierre de los locales sindicales,
la FACA dice, bueno, cerrado el local, debemos entrar a las empresas. Pero el segundo motivo, y si se quiere el más importante de por qué deben entrar a las fábricas y empresas a militar, es porque advierten que ante un cambio en las condiciones productivas, una expansión industrial, un crecimiento industrial, un proletariado homogéneo, una clase obrera más concentrada en grandes fábricas, ven que los obreros ya no están en pequeños talleres, sino que hay grandes fábricas en las que trabajan 400, 500, 1000, 2000 obreros, y dicen, bueno, debemos entrar en esas fábricas. Porque si logramos insertarnos desde la FACA en una o dos fábricas por barrio, evitamos la fragmentación. Ya no nos quedemos en el local, porque ahí nos vamos a dispersar. Dice, este fue un gran error del anarquismo en los 20. Si nosotros entramos a la fábrica, ahí están todos juntos los obreros, de todos los oficios. Y es por eso que también el cierre del local sindical y el cambio de condiciones productivas son los argumentos principales que utiliza la FACA para entrar a militar dentro de las empresas, talleres y fábricas. Ese proletariado era homogéneo, sostenían, y un punto central del trabajo de la FACA fue que hicieron esa presencia en sindicatos foristas, autónomos y sindicatos no anarquistas, apoyándose muy fuertemente en el trabajo de la juventud, en el trabajo de lo que ellos llamaban la rama de la juventud, eran las juventudes libertarias, ¿sí? La rama de la juventud de la FACA. Y este caso se puede observar muy bien en la práctica en concreto, porque, por ejemplo, en la industria de la pesca en Mar del Plata, esto lo ve Agustín Nieto, son las juventudes libertarias, las juventudes de la FACA, las que organizan el sindicato en 1942, a través previamente de haber trabajado en los años previos conformando comisiones de control. ¿Qué son las comisiones de control? No son otra cosa que el trabajo de la organización en el lugar de trabajo, que después va a asumir la forma de comité de fábrica, de comité de lucha, de comisión de reclamo, de comisión de control, que no son otra cosa que las comisiones internas en sus funciones, ¿sí? Con otro nombre, son las comisiones internas que encontramos en otros sectores. Esto decía, lo ve Agustín Nieto en Mar del Plata. ¿En qué sectores la FACA tuvo una presencia importante en el movimiento obrero? Bueno, en la industria de la pesca en Mar del Plata, la tuvo en los sindicatos de la construcción, en la industria del vestido, en los tranviarios, en ferroviarios. Por ejemplo, tenemos el caso en los gráficos, en donde un militante reconocido de la FACA, Luis Danuzzi, fue secretario de la comisión interna de la fábrica Estampa, que era una fábrica de 500 obreros muy importante, una empresa gráfica de la época. Sí, Luis Danuzzi fue secretario de la comisión interna de esa fábrica junto con Quesada. Y fue secretario general de la FATI, de la Federación Argentina de Trabajadores Industriales. Y ahí reunía a todos los sindicatos gráficos. Pero la militancia de Danuzzi comienza en la fábrica, organiza el lugar de trabajo junto con Quesada, que es la fábrica Estampa, y ahí surge como figura dentro de la FACA. Venía de Bahía Blanca, si no recuerdo mal. Igual que Quesada. Igual que Quesada, exactamente. Entonces, a ver, para hacer un resumen de la FACA presenta una nueva mirada. Digo, ¿de dónde parte estas nuevas propuestas? De una nueva lectura de la coyuntura, del contexto, de la realidad nacional. Dicen, la realidad es otra, no podemos tener las mismas propuestas que tradicionalmente tuvo el anarquismo, porque la realidad cambió. Hay una expansión industrial, hay grandes fábricas, hay una clase obrera homogénea, hay un proletariado concentrado, y debemos ofrecer otro tipo de propuestas. ¿Para qué? Para recuperar la incidencia dentro del movimiento obrero que el anarquismo ya no poseía. Porque esa es la clave de entender la FACA. La FACA se propone recuperar la incidencia dentro del movimiento obrero. Y bueno, dentro del programa sindical, la organización del lugar de trabajo, a través del comité de fábrica, comisión de reclamo, comisiones de control, comisiones internas, es un punto central, ¿sí?, de la propuesta sindical de la FACA. Voy a pasar a Spartacus ahora. La Alianza Obrera Spartacus, en principio ya no se funda en el 32 o en el 35 como la FACA, sino presumiblemente, esto no está debidamente comprobado, pero se supone que en el año 1934, que es en el momento en el que aparece el número 1 de su publicación, del periódico que era Spartacus Obrero y Campesino. Sí, ya en el Congreso de la FACA del 34 ellos concurren al Congreso como Spartacus. Y es ahí inmediatamente anterior que se habían conformado. La primera diferencia sustancial con la FACA de la Alianza Obrera Spartacus era que Spartacus no se propone como la FACA tener un programa para la sociedad. A la FACA le importa el movimiento obrero, pero dentro